también por el gas. En Caballito. Nacho, adelante. Así es, compañeros, nos encontramos en Rivadavia y Campichuelo. Aquí los padres han venido a esta esquina a cortar dos de las vías de la calle porque exigen por el gas. Les han cortado el gas. Cuando comenzaron las vacaciones de invierno dijeron lo vamos a cortar para hacer arreglos. Cortaron. Pero ya una semana de comenzado todavía no lo han devuelto. Por eso los papis han venido aquí a cortar para tomar conciencia a otro colegio público, para que no ocurra lo que ocurrió en otras instituciones. Estamos aquí con los padres que nos pueden contar más o menos y detallarnos qué es lo que viven sus chicos. ¿Podemos hablar con alguno de ellos, Nachi? El frío y tienen que comer. Sí, cómo no. Ya les paso el retorno, chicos, para que estén en comunicación. Le pasamos con uno de los padres. Le damos el retorno y los escucha. ¿Su nombre? Pablo. Pablo. ¿Tus hijos vienen aquí al colegio? Al jardín, sí. Al jardín. Hay que hacer esa diferenciación porque está por un lado el colegio Primera Junta y el otro lado Margarita Raviol, que es el jardín, que es el que en estos momentos se encuentra sin gas. Los escucha, chicos. Bueno, no, hace por lo menos 3 años que venimos haciendo el reclamo de la falta de mantenimiento en el jardín. Básicamente, la corte de gas de este momento es como la punta que hizo explotar todo, pero hay una falta de mantenimiento sistemático que lleva a la destrucción de la educación pública. Hay problemas con baños clausurados, goteras que los chicos dejan de estar en el Zoom porque se inunda. ¿Hace cuánto están con estas condiciones, Nachi? Sí. Las aulas son un desastre, el mantenimiento, la parte de las mesas y las sillas donde se sientan los chicos también están en un estado deplorable. En este momento estamos haciendo el reclamo del gas porque estamos justo en invierno, los chicos están viendo el aula con frío, pusieron caloventores que son totalmente peligrosos. Hoy en una sala se quemó uno de los caloventores, corremos riesgo de que se sobrecalienten los cables, que haya incendio. Queremos una respuesta básicamente a todo lo que está pasando. El gas es el punto más importante en este momento, pero no deja de tapar los demás problemas. ¿Hace cuánto están, Nacho, con estas condiciones? Y por último, preguntarle cuáles fueron las respuestas que obtuvieron frente a este reclamo. La respuesta que tuvimos de la gente que es la responsable, que es la gente de Indaltec, tuvimos reuniones informales en el jardín durante estos años y siempre fueron las promesas de que estos temas iban a arreglar. Nos juntamos en marzo de este año, nos pidieron un plazo de 2 meses para empezar a arreglar. Y hasta el momento no tuvieron respuesta. No lo cumplieron, después dijeron que durante el receso escolar supuestamente iban a arreglar varios de los problemas, no solo que no se cumplió eso, sino que apareció el tema del gas. ¿Hasta cuándo van a estar en esta situación, con esta manifestación en la calle? ¿Qué es lo que esperan? Esperamos que a partir de la semana que viene tener de las autoridades una respuesta con plazos creíbles y en lo inmediato, por supuesto. ¿Y si eso no sucede? Y si esto no sucede, trataremos de seguir tomando medidas como esta, por lo menos para visibilizar el conflicto. Hemos hecho denuncias por escrito de todas estas cosas y, bueno, esperemos tener una respuesta. Pero los chicos, lo más importante es que van a seguir dentro de las aulas. Muchísimas gracias por el testimonio. Gracias, Nacho Barrios, por estar allí en el lugar donde suceden los hechos. Bueno, Eduardo, su reflexión, justamente, ¿qué es lo que opina? ¿Cuál es el límite? El gobierno de la ciudad en 10 años redujo el presupuesto educativo del 30 al 18,5. Cuando empezó en el 2007, el macrismo, 30. Ahora, 18,5. Faltan gas, faltan vacantes. Esa escuela de Campichuelo y Rivadavia la conozco, es muy movilizada y todo el apoyo de los maestros a la lucha de los padres y madres de esa escuela, que es un orgullo cómo se moviliza esa comunidad educativa. El pueblo quiere a la escuela pública. La reflexión es esta. Vamos a seguir defendiendo el derecho social a la educación. Que esos chicos, sean ricos, pobres o clase media, tengan educación, estén calentitos y maestros bien pagos. Eduardo, ¿esta reducción de la que habla fue por decreto? No, fue aprobada paulatinamente en la legislatura todos los años, por supuesto con votos opositores de aquellos legisladores que se oponen. Pero la abrumadora mayoría de legisladores que tienen hacen esto. Nosotros venimos diciendo, esto se agravó en los últimos 2 años porque la reducción de presupuesto que hacían en la ciudad se compensaba con el aumento del presupuesto que había nacionalmente. Pero en el 2015 se empezó a reducir el presupuesto nacional también en educación y se sumó la reducción permanente del de la ciudad y estamos como estamos. Es un choque de planetas.
Antes se compensaba, bajaba en la ciudad y crecía en el país. Sí. Faltaban vacantes en la ciudad y se construían 1000 escuelas en el país. Esas dos curvas que iban una para abajo y otra para arriba, ahora las dos van para abajo. Producen eso. Yo Bien. Sí, quería contar, porque Crónica es un canal federal, se ve muchísimo en el interior. Digo, si los maestros, autoridades de escuelas de Formosa, por ejemplo, ven que esto pasa en la ciudad de Buenos Aires, y sumándole que escuelas de frontera están apadrinadas por empresas para no desaparecer, la escuela pública no tiene futuro. No, tiene un futuro tan grande que hoy fue 100% de paro, hay padres pidiendo escuela pública, tienen futuro en el pueblo y en los docentes y en la conciencia y en que tu abuela, mi abuela, vos, yo, a nuestros hijos le decimos estudiar y se estudia en la escuela. El nene se va, nos estamos por morir, lo que le vamos a decir, estudiar. Hay mucho amor por el estudio y eso está especificado en la escuela privada, por supuesto, y en la escuela pública. Pero la escuela pública tiene muchísimo futuro. Mirá, estos funcionarios tienen fecha de vencimiento, la escuela pública no. El amor por la escuela pública crece día a día. Eduardo López, sabemos que se tiene que ir. Muchísimas gracias por a haber ustedes, estado aquí. Gracias. Bueno, tenemos que seguir y seguíamos por aquel lado. Justamente estábamos hablando precisamente de lo que debería ser una intervención real y lo que no es. Y la declaración de la emergencia educativa. Sí, nosotros entendemos que este es un gobierno provincial con Vidal y nacional con Macri que todas sus acciones son en detrimento de la escuela pública. Por lo tanto, toda la escuela pública en la provincia de Buenos Aires está en situación de emergencia, por eso queremos declarar, aquí está Victoria Tolosa Paz, también concejal de La Plata, juntos estamos trabajando para que en todos los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires se declare la emergencia educativa. Insisto en que los docentes han elevado a la gobernadora Vidal todo un relevamiento de todas las necesidades edilicias en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en Hurlingham, yo soy concejal de Hurlingham, tenemos un jardín de infantes que está funcionando en una parroquia porque derribaron el jardín de infantes al cual solamente había que hacerle reformas edilicias y hace un año que las docentes están dando clases en Hurlingham en un salón parroquial, dividiendo las salas con una cortina, en una situación lamentable. Y esto debe repetirse en un montón de lugares. Victoria, la pregunta es, por ejemplo, ¿que no hay plata o no hay voluntad política? No, lo más triste es que dinero, por supuesto, que hay, y por eso es mucho más doloroso cuando vemos la inacción de la gobernadora Vidal. Digo, este gran cuento que la provincia está desfinanciada, de que no hay dinero, es una gran mentira y se puede ver prácticamente en el revalúo fiscal, en la recaudación del impuesto inmobiliario. Es una decisión política, es el desfinanciamiento, como decía Eduardo, de lo que pasó. Es un bastión y es un pilar fundamental y es un derecho constitucional. Y el Estado es quien tiene que garantizar ese derecho. Por eso nosotros estamos trabajando en la declaración de emergencia por cuestiones centrales. Lo vivimos a principio de año. Hubo, por supuesto, el intento de cerrar las escuelas del Delta. Hubo y fue efectivo el cierre de bachilleratos adultos. Luego vino la famosa resolución de los equipos de orientación escolar en las escuelas, que son los famosos gabinetes psicopedagógicos que vienen justamente a tener un rol contenedor en este contexto económico y social que hace que los pibes necesiten mayor contención en la escuela. Luego viene la falta de mirada y el destino de los fondos e infraestructura. En la ciudad de La Plata, 89 millones de pesos quedaron en la cuenta del Fondo de Fortalecimiento Educativo sin ejecutar. Hablaba recién el concejal de Hurlingham, lo que pasa en Hurlingham pasa en La Plata, pasa en Moreno, pasa en Morón, en todos los distritos donde ¿qué nos empieza a pasar? Las obras se dividen en dos, algunas que las tiene que ejecutar la municipalidad, pero otras, indefectiblemente, las tiene que ejecutar la gobernadora Vidal. Puedo mencionarte el caso de la Escuela 23 de Villa Elvira. Hace un año que esa escuela está quemada. ¿Qué respuesta tiene la comunidad de Villa Elvira en La Plata? Ninguna, pero absolutamente ninguna. Hace 48 horas se quemó el jardín 946 en Colonia Urquiza. ¿Cuánto tiempo más va a tener que esperar la comunidad una respuesta? Si el espejo es la respuesta en Villa Elvira, hace un año que ni siquiera comenzaron las obras. Si ese jardín va a tener que esperar 2 años para que la gobernadora Vidal tome cartas en el asunto. Te puedo decir los 3.000 jardines que prometieron. Sí, estamos no hicieron llevando... uno. Ahora dentro de poquito se va a tratar el presupuesto. Y para tratar el presupuesto
Es decir, va a tener que tener aprobación de un montón de legisladores a favor o en contra, justamente el tema relacionado con los colegios. Nosotros planteamos que ese ajuste no lo puede pagar ni la educación ni la salud. Nosotros creemos que Cristina Fernández de Kirchner, y ahí la veíamos recién, ha dejado un piso enorme en materia de educación y de salud que tiene que ser un piso inamovible. Yo creo que los legisladores tendrán que rendir cuentas si efectivamente van a levantar la mano para apoyar un presupuesto que reste capacidad de oportunidades, sobre todo los sectores vulnerables que necesitan en este contexto económico mucho más todavía la presencia de un Estado que garantice salud y educación. Dos ejes centrales en donde por lo menos nosotros no vamos a permitir que los legisladores levanten la mano. Sí, pero coincido con usted. El problema es que el Fondo Monetario ya marcó cuáles son los delineamientos del presupuesto nacional. Claro. Y traza el ajuste en salarios, salud, seguridad y educación. Incluso ya lo... Por eso nosotros planteamos que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería haber pasado por la discusión en el Congreso de la Nación. Ese acuerdo, ese contrato que acaba de firmar Macri nos lleva justamente a que haya más Sandras, más Rubén, más pibes sin educación, muertes por la desprotección en el sistema de salud. O sea, es grave lo que está pasando en la Argentina. Y nosotros, lo escuchaba Rodolfo, por supuesto que hacemos política entendiendo que la salida es con política, pero la salida es con política dando la discusión en las instituciones donde se debe discutir. El pueblo argentino quiere un acuerdo con el fondo o no lo quiere. El pueblo argentino quiere más ajuste, más desocupación. Mira, yo miro la foto de Cristina junto a los secretarios generales de los principales gremios. Esos representantes de los trabajadores saben hoy que la industria se desploma, que cayó 8,1, que es un sector esmata, que ha tenido durante 12 años crecimiento, y crecimiento no solamente en el PBI, sino crecimiento en la incorporación de trabajadores. Pero a la concejala, formalidad. ¿saben Esmata lo que decían los delegados de Esmata? Y estoy de acuerdo con usted en todo, cuando hicieron la campaña en las últimas elecciones, a la gente lo único que le preocupaba era el impuesto a la ganancia. Y votaron a Cambiemos. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Es que si el pueblo en algún momento concibió que ese estándar de vida, que ese salario digno, era producto del esfuerzo personal, hoy se están dando cuenta, todos los habitantes de la Argentina, que no hay salida individual, que ese salario digno del 2012, del 2013, del 2014, siempre por arriba de la inflación, porque por supuesto que había inflación, pero había un salario que siempre iba acompañando por arriba esa inflación. Esos trabajadores hoy se dan cuenta que han votado globitos de colores y que hoy están realmente preocupados. No llegan a fin de mes, hay despidos, y si tenés la suerte de conservar tu trabajo, no podés con ese salario pagar los impuestos, pagar el transporte, pagar los alimentos y pagar una vida digna que antes podían tener. Entonces me parece que esto es un gran aprendizaje. Sí, pero no es solamente económico, porque creo que usted y Tailade saben que se ha sembrado el odio donde la clase media considera que el enemigo es el pobre, no el Fondo Monetario. Pero los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores mecánicos que recién decías, Luis, de que votaron Cambiemos porque el gobierno de Cristina le cobraba impuesto a la ganancia. Votaron Cambiemos porque les dijeron que no les iban a cobrar de impuesto a la ganancia. Votaron a Cambiemos porque le dijeron que le iban a sacar el impuesto a la ganancia. No sé si hubo un voto... Pero minimizás el odio, en serio, te lo pregunto. Pero en los trabajadores en los trabajadores de Esmata, en los trabajadores camioneros, en los trabajadores sindicalizados no existe el odio. No existe el odio. Existe un interés de mejorar. Y hay alguien que le prometió que iba a mejorar su calidad de vida, por ejemplo, eliminando el impuesto a las ganancias, y le mintieron. Perdón, rotundamente. quería opinar Victoria. Sí, digamos, comparto lo que dicen los compañeros y también entiendo lo que planteás y no lo subestimamos, digamos. Hay una realidad y lo vimos, surgió la tragedia que se pudo haber evitado, y si vos leés los principales medios de comunicación, no se nombra a la gobernadora. Ayer prácticamente en algunos medios esta noticia no existió. Ahora trascendió que hay una escuela en Caballito que no tiene gas. Hay infinidad de escuelas que no tienen gas. En Retiro, en sintonía con lo que planteaba el compañero, digamos, tiraron abajo una escuela y ahora los chicos están en un galpón. Digo, para entender lo que hace el gobierno, más allá del condicionamiento que ahora pone el fondo, hay una cuestión que es profundamente ideológica, y ahí está, es interesante ver lo que hicieron en la ciudad de Buenos Aires, subejecutando el presupuesto en materia de educación, en materia de salud, en materia de políticas sociales. La ciudad de Buenos Aires tiene solo para educación 3 veces todo el presupuesto de La Matanza, y si vos recorrés las escuelas, nosotros no tuvimos tragedia solo porque los techos se cayeron el fin de semana.
pero si no se hubieran caído arriba de los chicos. Explotaron vidrios de una escuela que estaba supuestamente supervisada. Digo, hay una decisión profundamente política, ideológica de alimentar el odio de un sector de la sociedad y seguir construyendo la idea del enemigo interno o de lo que está del otro lado, que es la política. La gobernadora habla de la política como si su cargo no fuera político, como si su responsabilidad no fuera política. Están tratando de ensuciar a la política en general y además de algo mucho más grave, digamos, hoy en nuestro país tenemos personas presas políticas y resulta que ahora un juez, un fiscal te puede meter preso por una fotocopia. Eso es gravísimo, eso es terrible porque todos estamos en libertad condicional. Es muy grave todo lo que viene